Buen día a toda la comunidad del CCH Naucalpan. El día de hoy nos complace contar con su presencia en esta primera edición de la jornada de las TIC en la educación en línea CCH Naucalpan 2020. Siguiendo con el programa, comenzamos con la conferencia titulada Brecha Digital. El Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, le da la más cordial bienvenida al maestro Jesús Nolasco Nájera. Procedo a leer su semblanza. Es licenciado en Ciencias Políticas, maestro en Docencia para la Educación Media Superior en Ciencias Sociales y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2007 es profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades en las materias de Historia Universal, Moderna y Contemporánea, Historia de México y Ciencias Políticas y Sociales. Dentro de su formación académica y profesional, ha cursado diversos diplomados y cursos enfocados a la profesionalización docente, al manejo de las TIC, a la investigación interdisciplinaria y a la gestión directiva. Asimismo, ha participado en diversos foros y seminarios de análisis en los temas del modelo educativo y conocimiento del colegio, didáctica, ciencias sociales, sujetos y movimientos sociales, globalización, género y educación. Ha publicado artículos en temas sobre equidad, ciudadanía, ciencias sociales, bachillerato, jóvenes, género y violencia. Asimismo, ha participado como editor de revistas y coordinador de libros. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al maestro, quien nos va a hablar sobre algunas experiencias de trabajo docente en el contexto del confinamiento, así como de ciertas desigualdades que se pueden presentar en la educación en línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada agradezco la oportunidad y la invitación a los responsables del CCH Naucalpan, a quienes están organizando esta jornada en las TIC para la educación en línea, a quienes agradezco la confianza y felicito sobre todo a todos los responsables del plantel y del CCH que han hecho posible que sigan existiendo reflexiones y trabajos académicos a pesar de la pandemia. Mi presentación o mi intervención hoy tiene que ver con mi experiencia docente en lo que es el trabajo en línea, lo que ha sido la continuación de las clases de la materia de Ciencias Políticas y Sociales con mis grupos durante este contexto de la pandemia COVID-19, que como ustedes saben es algo inusitado, algo inusual, estar prácticamente desde casa trabajando, cuando estamos acostumbrados a tener sesiones presenciales. Las dinámicas de clase son importantes para nuestra materia, pero en ese sentido hemos tratado de adaptarnos a las circunstancias. Hay tres objetivos en esta plática. El primer objetivo tiene que ver sobre los efectos de la pandemia, pero relacionándola con la desigualdad social, sobre todo en México, que como veremos se han agudizado. El segundo eje de reflexión es cómo esa desigualdad social, ya estructurada, ya histórica en México, pues ha afectado en este contexto a la educación. Y finalmente, en el plantel Naucalpan, que es uno de los planteles del CCH que más hace con menos recursos, que más egreso tiene, que más logros tiene en términos académicos, pero con menos recursos, como en ese contexto, a partir de mi experiencia en estos grupos, hemos encontrado esas dificultades, esas desigualdades y por supuesto que se han traducido en los aprendizajes. Bueno, como ustedes saben, la pandemia del COVID-19 es una pandemia que ya lleva muchos infectados a nivel mundial, muchos muertos, en el caso de México más de 2,000 muertos y la cifra sigue creciendo. Esta pandemia COVID-19 fue declarada pandemia por la OMS, Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo de 2020. En el caso de México, las autoridades decidieron dejar de asistir a la escuela y empezar a confinarnos a partir del 23 de marzo.
Sin duda la pandemia del COVID-19, del coronavirus, ha desatado una crisis global inédita, no solo en el caso de la salud, sino también en el caso de la economía, el caso de la política y en el caso de la cultura. Lamentablemente se han agudizado las desigualdades sociales y en el caso del continente americano, de Latinoamérica, pues la desigualdad social, que es algo que ha afectado mucho a estas poblaciones, pues se ha agudizado mucho más. En México, ¿cómo se presenta la desigualdad? Bueno, el Banco Mundial desde hace ya varias décadas ha declarado a México como uno de los países, o que se encuentra México en el 20% de los países más desiguales del mundo. O sea, no solo México está en el continente más desigual del mundo, sino que además México está entre los países más desiguales del mundo. Entonces, a pesar de que tiene una población o tiene un sector social, pues de muchos ingresos. Lo vemos con esta gráfica, ¿no? Prácticamente el 1.2% de los mexicanos ocupan esta posición de ricos, mientras que el 67.2% de pobres, ¿no? Estamos hablando de datos del 2015, 2014, ¿no? Que publica el Banco Mundial. Vemos estos datos muy relevantes. El 21% del ingreso total del país le pertenece al 1% de la población, y de ese 1% solo 4 mexicanos millonarios poseen el 9% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, bueno, vemos que la desigualdad es una categoría relacional, no solo tiene que ver con pobreza, tiene que ver con otras características, y la desigualdad se puede entender una relación entre quienes sí tienen posibilidades de acceso a recursos, medios de supervivencia y quienes no. En este mapa observamos el grado de estancamiento social por estado. El mapa es muy significativo porque si vamos a hablar del CCH Naucalpan como uno de los planteles donde estamos dando esta experiencia de educación en línea, pero también como uno de los planteles que más padece desigualdades, el mapa nos ayuda a entender en qué sentido son esas desigualdades. El siguiente mapa que presentamos es muy significativo, que nos refleja el grado de estancamiento social por estado, por entidad federativa. En el caso del Estado de México tenemos un 52% de población que nace en el quintil más pobre, pero que además no solo nace muy pobre, sino que tiene un estancamiento permanente. Entonces está al 52% de la población del Estado de México y en la Ciudad de México el 13%, bueno, prácticamente esa es la población que el CCH Naucalpan, si bien no son los más pobres, pero sí significa mucho que el CCH Naucalpan se encuentre en el Estado de México y que tenga estos condicionamientos sociales. Bueno, nuevamente recuperamos el concepto de desigualdad. La desigualdad tiene que ver con relaciones, con interacciones entre sectores y manifiesta brechas. El caso de la plática de hoy, pues queremos también enfatizar lo que es la brecha digital, la desigualdad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la desigualdad nos permite entender que significa brechas en las posibilidades o las condiciones de los diversos grupos sociales de una sociedad para acceder tanto a bienes como a recursos socialmente relevantes. Estamos hablando de educación, de salud, de otro tipo de condiciones, por ejemplo, vivienda, a los cuales hay sectores que no tienen posibilidades de acceso, mientras que hay sectores, es la minoría, que no tienen en ese sentido dificultades. Sin duda, la coyuntura desde hace varias décadas que ha regido este incremento de la desigualdad se le denomina neoliberalismo. El neoliberalismo, este modelo económico que impulsaron muchos estados a nivel mundial, ha tenido prácticamente una tendencia, y la tendencia es que los estados han reducido sus posibilidades, han dejado de garantizar derechos básicos a la población. Lo vemos con este colapso de los sistemas de salud. O sea, no es que la pandemia haya generado tantos muertos de manera casi inevitable, sino que ha sido una construcción histórica y ha sido producto de que los estados han dejado de destinarle presupuesto a los sistemas de salud, a los hospitales, han dejado de invertir en salud pública, y en ese sentido el colapso es más que un producto natural, es un producto histórico, social e intencional. Entonces tenemos el problema de la salud, pero también tenemos el problema del trabajo.
que también lo estamos viendo como en México una mayoría del sector productivo pues se desempeña en el trabajo informal y por eso la crisis económica en esta pandemia pues es mucho más significativa. Alimentación, educación, seguridad y tenemos una serie de derechos que no son garantizados y que el neoliberalismo o que estas políticas neoliberales han incrementado con el paso de los años. ¿No? Por eso hoy en algunos estados se plantea cambiar el modelo educativo. Tenemos una definición de Dubet muy importante que dice que la desigualdad no es un problema aislado, no es que le pase a algunos sectores sociales porque son flojos, porque no quieren trabajar, porque pues, es el destino el que los imposibilita de ascender socialmente, sino que prácticamente la desigualdad se encuentra sostenida, reproducida, fortalecida en un sistema o en una estructura social. Podemos hablar del capitalismo, podemos hablar de cuestiones muy locales como el capitalismo en México, el capitalismo en los estados que se dedican a la producción rural, etcétera, donde estas estructuras pues condicionan las posibilidades de desarrollo y desenvolvimiento humano y también las generan asimismo desigualdades. Bueno, veamos qué sucede en la cuestión de la educación en México, siguiendo con esta categoría de la desigualdad. Bueno, hay algunas cifras que publica Oxfam, ¿no? Mediante Gerardo Esquivel en el 2015, que también son muy reveladoras, ¿no? Obviamente habla de escuelas públicas, sobre todo del nivel básico, pero bueno, nuestro sistema de bachillerato se encuentra fuertemente condicionado por este tipo de escuelas porque nosotros recibimos estudiantes que han estudiado en esta educación básica, ¿no? El 48% de las escuelas públicas del nivel básico carecen de acceso a drenaje. O sea, no hay condiciones de higiene y de agua. El 31% carece de acceso a agua potable. 12.8% no cuenta con baños o sanitarios. Para algunos aquí en la ciudad nos parece eso algo pues, increíble, imposible, pero eso sucede sobre todo en los lugares marginados, incluso en la propia zona metropolitana de la Ciudad de México, pero también sucede en estados y espacios muy marginados y muy alejados de las ciudades, ¿no? El 11.2% no tiene acceso a energía eléctrica. 61.2% de las escuelas, sus alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva. Y el 80% de los estudiantes no tiene internet en casa. Esta cifra, sin duda, no es que cuando entren los estudiantes o quienes logran entrar a la educación media superior y en este caso al bachillerato universitario, no es que estas condiciones se resuelvan automáticamente al ingresar a estos sistemas, sino que prácticamente muchos estudiantes en estas condiciones, cuando llegan a ingresar, pues son prácticamente los que tienen mayor posibilidades de deserción y de rezago educativo. Tenemos a una socióloga del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que nos habla que precisamente estas desigualdades, este incremento de desigualdades en este contexto neoliberal, que también suma la fragmentación de la sociedad, el hecho de que no podamos resolver nuestros problemas de manera colectiva, sino que intentamos resolverlos de manera muy individual, pues son factores que condicionan también el sistema educativo. Y no solo lo condicionan, sino que además determinan muchas veces el rezago y el éxito escolar. Hay que decirlo, nuestro sistema educativo, nuestras escuelas no están preparadas para atender este tipo de rezagos, para atender este tipo de desigualdades, y más bien lo que se hace es que reproducen estas mismas desigualdades. En términos globales, esta es una de las causas por las que no se logra la calidad educativa en todos nuestros estudiantes. Ahora centrémonos en la cuestión digital. Si en esta pandemia nos obliga a trabajar en línea, pues la cuestión digital o la educación digital es fundamental. Veamos algunas condiciones que han hecho casi imposible o han obstaculizado muchísimo esta educación en línea. El acceso a las TIC en relación con la conectividad. Veamos estos datos que publica el INEGI en el 2018. 65.8% de los mexicanos se conecta a Internet desde diferentes lugares. Es decir, tenemos una población que sí está constantemente en Internet,
no necesariamente consultando cuestiones educativas, ¿no? Cuestiones científicas, pero está conectada en el Internet, ¿no? ¿Desde dónde se conecta en Internet nuestra población? Los que se conectan. La mayoría se conecta desde sus teléfonos celulares. Tenemos un 92.7% que se conecta con esos dispositivos, un 32.6% que se conecta con laptop y con computadoras de escritorio el 32%. El dispositivo que más usamos los mexicanos para estar conectados en Internet son nuestros celulares inteligentes. A nivel nacional, el 27% de estudiantes tiene computadora de escritorio o laptop conectada en casa. También es muy relevante, la mayor parte de trabajos académicos que se dejan, pues yo creo que desde la secundaria, sobre todo en el bachillerato y fundamentalmente a nivel licenciatura y profesional, pues son trabajos mucho más complejos que necesitan no dispositivos móviles, sino necesitan computadoras mucho más sofisticadas y algunos pues estudiantes no cuentan con eso, ¿no? Otros dos datos importantes, en la Ciudad de México cerca del 65% de hogares tiene internet y en el Estado de México 40%. Estamos hablando que el Estado de México sigue siendo una entidad mucho más desigual a diferencia de la Ciudad de México. Veamos ahora cómo les va a los profesores. A los profesores de educación básica, pues tenemos un dato pues muy significativo. Solo 57% de ellos pues tiene formación elemental, es decir, de su disciplina, de su especialidad, de su materia. Y solo 2% de ellos tienen formación para trabajar en línea. Si estamos hablando que todos los estudiantes en el país están trabajando en línea, pues los profesores tenemos muchas dificultades para pues verdaderamente generar aprendizajes significativos mediante este tipo de instrumento de educación. Veamos ahora datos en el CCH Naucalpan, que es lo que nos interesa. Yo recuperé sobre todo el ticómetro publicado hace un par de años, que es el ticómetro, o de datos de hace un par de años, que es el ticómetro 2019. ¿Y por qué recupero este documento? Bueno, porque me permite entender las circunstancias en que mis estudiantes, que son de sexto semestre, que son de la generación 2018, pues tienen en relación a su educación digital. Bueno, partimos de una idea importante, que el CCH, la institución del CCH y sus 5 planteles, es la dependencia universitaria que tiene a los estudiantes, o que tiene un mayor número de estudiantes con los niveles más bajos en la universidad. Si bien no todos nuestros estudiantes CCHeros son los más pobres de la universidad, sí hay una gran cantidad que está en el plantel Naucalpan, en el CCH, pero también en el plantel Naucalpan. Ahora, el plantel Naucalpan, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues tiene también ciertas condiciones. La número uno es que la mayor parte de sus estudiantes pues viven en el Estado de México y muchos de ellos recorren pues distancias largas, pero ahora que están en casa, las dificultades que se han presentado es su conexión. Vemos, de acuerdo al ticómetro, los estudiantes utilizan mucho las redes sociales, pero no para aspectos educativos, sino sobre todo para socializar. Entonces sí, comparten memes, comparten videos, comparten ligas, comparten links, se comunican, pero no están acostumbrados a utilizar estos instrumentos para su educación. ¿Qué más? ¿Con qué se conectan mucho los estudiantes? Pues sobre todo se conectan con teléfonos móviles, ¿no? Con teléfonos inteligentes. Hay un dato que me parece muy importante. La mayoría de nuestros estudiantes del CCH Naucalpan de la generación 2018 manifestaron en el ticómetro que no tienen plan de datos. Y los que sí tienen plan, pues solamente tienen un plan menor a 1 gigabyte. Entonces, pensamos en una conexión, ¿no?, de videoconferencias, pues necesitan cierta capacidad en su celular para poder trabajar. El 44% de estos estudiantes manifestó acudir al café internet mínimamente una vez a la semana y acudir a hacer tareas. Y el 46%, casi la mitad de nuestros estudiantes, pues obtuvo las calificaciones pues regulares, entre regulares y bajas en el uso de las TIC. ¿Qué nos dice estos datos? Bueno, que el panorama
para trabajar en línea durante la pandemia es mucho más complicado, o se nos ha hecho muy complicado en general, tanto estudiantes como a profesores del plantel Naucalpan. Veamos la experiencia docente del cual yo les quiero pues describir. Se trabajó pues en línea, le pongo comillas, porque en realidad pues no se pudo hacer tanta innovación tecnológica, ¿no? Con 5 grupos de ciencias políticas y sociales del turno vespertino del plantel Naucalpan de la generación 2018, son casi 200 estudiantes, de los grupos 661, 663, 667, 861 y 862. Pudimos, a diferencia de quizá otros profesores, pudimos mantener la comunicación con estos grupos debido a algunos factores importantes. Pues desde el principio del semestre se construyó un grupo en Facebook, en el cual no solo se publicaron los documentos de trabajo, que es el calendario, el programa y algunas actividades que tenían que realizar, sino que además nos ayudó mucho a entablar cierta comunicación para cuestiones, por ejemplo, dudas de algunos trabajos, pero desde el principio del semestre. También se utilizó Messenger y se utilizó WhatsApp y el correo electrónico. Entonces, esto ayudó a continuar, no se modificó, o más bien, no se cambió radicalmente por ejemplo, el tipo de trabajos que se les había ya pedido con anticipación, sino que más bien utilizamos estos instrumentos para que fueran los medios en los cuales me hicieran llegar sus trabajos, pudiéramos retroalimentarnos y pudiéramos avanzar en el calendario y en nuestro programa. Sí, son redes sociales usuales, no requieren mucha capacidad de conexión. La mayoría de los estudiantes accedía antes de la pandemia sin dificultades, aunque era imprescindible la clase presencial. Debo decir que en mis cursos hay una antología de lecturas que deben hacer una lectura con una actividad previa a la sesión y muchos estudiantes, estamos hablando de cerca de la mitad de estudiantes, hacía esta lectura y hacía la actividad, son lecturas muy breves, en la escuela. En relación a los datos anteriores, es algo lógico, aprovechaban la conexión pública de la escuela para poder hacer estos trabajos y llegar a la clase y tener pues prácticamente herramientas para poder analizar el contenido de la lectura, ¿no? Debo decir que sí hubo estudiantes que no se pudieron localizar ahora en esta pandemia, pero por circunstancias ya muy anteriores. No se presentaron nunca, no se incorporaron al grupo de Facebook, pero además hubo quien sí se incorporó o quien sí asistió al principio, pero dejó de asistir y pese a tener estos instrumentos de comunicación, hasta la fecha no pudimos contactarlos. Estamos hablando de un 5% de estudiantes. Esas son las condiciones de trabajo. Los estudiantes pues decidieron continuar con estos planteamientos ya previamente acordados en el inicio del semestre, decidieron continuar el trabajo en línea y entonces, bueno, seguimos avanzando. ¿Qué dificultades encontramos? En prácticamente un poco más de 2 meses o un poquito menos de 2 meses de trabajo mediante este sistema en línea. Pues que sí hubo una presión, a veces propia, ¿no?, del profesor o de los estudiantes, con base en alguna información pues vertida por las autoridades que evidentemente no tenían, o en ese momento no teníamos la idea de hasta cuándo se iba a ampliar el confinamiento. Entonces sí hubo una presión por avanzar en el programa de estudios, pero sobre todo por entregar calificaciones el 30 de abril. Había prácticamente una idea de, incluso en Semana Santa se siguió trabajando, en esta semana de asueto, y la frase clásica que estuvo circulando por los medios institucionales es que no eran vacaciones, que se tenía que continuar con el trabajo en línea. Bueno, cabe decir que no fue la misma comunicación en estos grupos de Facebook durante el confinamiento. Veamos algunos datos. El 40% de nuestros estudiantes de estos grupos tuvo dificultades por falta de conexión. Hubo
15% de estudiantes que incluso no estaban en casa. Algunos padres o familiares decidieron, pues debido a esta pandemia, irse a otras entidades federativas que no tuvieran tanto riesgo por la infección del COVID, y por lo tanto, pues estos estudiantes en algún momento se podían conectar y comentaron que no podían comunicarse porque no tenían internet a donde se fueron a confinar, ¿no? Otros estudiantes, bueno, tuvieron problemas de tiempo, porque si existió la posibilidad de continuar en nuestros horarios habituales, pues las sesiones de retroalimentación o de comunicación, pero muchos de ellos pues asumieron roles que generalmente asumen estando en casa, como puede ser el trabajo doméstico, como puede ser el cuidado de los hermanos, como pueden ser incluso hasta cuestiones laborales. Tuve un 15% de estudiantes que manifestaron ese tipo de obstáculos, y el 15% de ellos, en total de los estudiantes, no presentó dificultades de conexión, pudieron trabajar de manera constante y prácticamente fueron quienes entregaron en tiempo y forma pues sus trabajos y sus tareas, ¿no? ¿Qué otras dificultades se presentan en estos meses de trabajo, ¿no? La mayoría se limitó a realizar sus tareas y actividades. No pudimos pues desarrollar más retroalimentación, y sobre todo porque hubo un factor pues muy importante, ¿no? Que muchos de estos estudiantes tuvieron mucha saturación de trabajos, de sus otras materias. Algunos pues prácticamente estaban en PAES, o estudiando para posibles extraordinarios que pudieran hacerse en cualquier momento, ¿no? Entonces sí se notaba una angustia pues aguda en la mayor parte de estudiantes. Ya lo dije, el 15% de estudiantes se entregó en tiempo y forma, el 20% mostró rezago en la entrega de trabajos, pero en realidad la mayoría entregó, ¿no? Eso es un dato también importante, que a pesar de las dificultades de trabajo, la mayoría sí pudo entregar y estamos en la evaluación y prácticamente van a acreditar, ¿no? Hubo también un dato importante. Se había que desarrollar una investigación, pues, en equipo, colectiva, y en realidad la mayoría no lo pudo hacer, ¿no? Eh, Muchos entregaron de manera individual, pero además quien entregó de manera colectiva los trabajos, pues prácticamente se desarrollaron de manera cooperativa más que colaborativa, es decir, pues a cada quien le tocó un tema, lo juntaron, lo pegaron y mandaron el trabajo. Sí hay prácticamente una baja en la calidad de los trabajos en este confinamiento, ¿no? En mi caso sí hubo una carga de trabajo mucho mayor porque la atención tuvo que ser personalizada. Prácticamente la información o la instrucción que se les hacía mediante estos grupos de Facebook, pues, prácticamente a veces se tuvo que hacer de manera personalizada, y a quien no se podía localizar también de manera personalizada e insistente. Y y del otro lado, pues a veces solicitaban información en la madrugada, ¿no? O en cualquier horario en el que también uno pues se saturaba de trabajo. Hay que aclarar, no estamos acostumbrados a llevar un curso mediante mediante confinamientos o mediante estos instrumentos, pero bueno, se hizo un intento importante y pues avanzamos, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudiantes sobre esta experiencia? Les pregunté a muchos de mis estudiantes en estas retroalimentaciones constantes, pues cómo se sentían, por qué no se reportaban, o por qué unos sí entregaban en tiempo y forma y estaban muy dispuestos, ¿no? Y prácticamente sí hubo obstáculos, por ejemplo, para la conexión. Hubo para muchos de ellos hubo cierta desigualdad en cómo, incluso mediante estas plataformas que ellos deciden utilizar, pues no contaban con esas posibilidades, ¿no? El principal factor fue la conexión, y uno de los factores pues más determinantes fue que estaban recargados de tarea. Acumularon un exceso de tareas más que de manera común en las clases. Además, pues son chicos de sexto semestre y tienen la presión del egreso.
Cabe decir que varios de sus profesores, ellos me lo comentaron, les incrementaron casi hasta el doble o el triple de tareas. Y a veces les exigían estar conectados todos los días, a veces les exigían tareas de un día para otro, ¿no? Entonces, sí fue para ellos muy agobiante. Yo me llegué a encontrar incluso en altas horas de la madrugada estudiantes de manera constante trabajar sus tareas porque no les alcanzaba el tiempo de día ni de noche para hacer sus tareas, ¿no? En el caso de los alumnos más desfavorecidos, que estamos hablando de un 20%, por ejemplo, no hay conexión, por ejemplo, trabajaban, etcétera, pues prácticamente dieron por sentada su reprobación o deserción de algunas materias. Eh, una pregunta que yo les hacía mucho es qué tanto tus papás te están apoyando en este confinamiento, pues, o en el asunto de tus tareas, por ejemplo, de lograr una conexión a internet, y pues la mayoría decía que sí hubo circunstancias, por ejemplo, económicas que no podían apoyarlos, pero que además muchos papás pues seguían ausentes porque trabajan. En este sentido, algunos estudiantes manifestaron que no cuentan con otros medios de aprendizaje más que sus clases, cuando las teníamos o las tengamos, y la conexión que pueden obtener de manera gratuita en la escuela. Se incrementaron malos hábitos, por ejemplo, los desvelos de los estudiantes o estas ansiedades, crisis de ansiedad que ellos manifestaban, ¿no? Que a veces no podían dormir por preocupación de tareas, manifestaron, por ejemplo, incremento de enfermedades, sobre todo provocadas por el estrés, y aunque no lo manifestaron así tan literalmente, sí hubo pues una posibilidad de incrementar en algunos estudiantes sus adicciones. Hay que decir que nuestros estudiantes, si nosotros como profesores y adultos vivimos un contexto de incertidumbre por esta pandemia y por las consecuencias que tiene la pandemia, pues nuestros estudiantes, pues sí se nota ese agobio, se nota esa incertidumbre que genera la pandemia, la enfermedad, la infección y la crisis económica y sobre todo social. A muchos les preocupaba, por ejemplo, qué va a pasar con el pase reglamentado, qué va a pasar con sus exámenes extraordinarios, sus PAEs, en qué situación se van a ver. Otros de plano pensaban que ya habían perdido el año. Entonces, es un contexto de incertidumbre, no solo académica, sino también social. Ahora, hay algunas cosas que no podemos pues observar, que no podemos, o que incluso fue muy complicado preguntar a los estudiantes, pero también pues se han incrementado esos problemas familiares o personales que ellos acarrean, ¿no? Económicos, de violencia e incluso en esta coyuntura de duelo. Algunos estudiantes manifestaron pues familiares pues que murieron en esta pandemia, ¿no? Vamos a cerrar esta charla con pues unas ideas, ¿no? Que nos surgen a partir de esta experiencia de trabajo en línea durante esta pandemia, ¿no? Bueno, la desigualdad es un factor que está condicionando el desenvolvimiento de las sociedades, el desenvolvimiento de nuestros estudiantes. Está claro que nuestras sociedades actuales pues carecen pues prácticamente de posibilidades para que todo mundo acceda a los sistemas de salud, a los sistemas educativos, y es un hecho que quien carece de un nivel educativo sufre múltiples desventajas que no solo se traducen en cuestiones laborales, en ingresos, en posibilidades de ascenso, sino también en la salud y en la duración de la vida. Nos queda claro que lo digital no resuelve las desigualdades, al contrario, las puede, las reproduce en muchos casos, pero también las puede agudizar. Sin embargo, sí hay que decir que es importante entender que las tecnologías de la información y la comunicación sí podrían ayudarnos a resolver algunas desigualdades. Pero hay un condicionamiento elemental. Si existe educación digital, si sabemos usarlas, si sabemos entender que hay desigualdades en distintos sectores, pues se podrá entender y se podrá darle un uso mucho más adecuado a las tecnologías.
cómo se observa, ¿no? Que en la actual coyuntura, ¿no? Las desigualdades se han agudizado. Bueno, la pandemia nos agarró desprevenidos. En realidad es prácticamente difícil asegurar un gran éxito académico en esta coyuntura. Al contrario, al menos en mis clases y al menos en mis grupos, así lo manifestaron estudiantes respecto a otras materias y a la propia de ciencias políticas y sociales, es que hay un déficit en sus aprendizajes. Por lo tanto, esta coyuntura, este uso de clases en línea, pues sí ha propiciado o ha ido reproduciendo estas desigualdades, ¿no? Los docentes somos responsables, ¿no? Habría que decirlo, no solo es un asunto de autoridad, no solo es un asunto de cuestiones externas a uno, es por eso, pues en mi caso, la reflexión es pues recuperar la posibilidad de retroalimentación con otros profesores, con otros pares. Nos hace falta mucha educación en línea. Creo que es importante en este momento pues replantearnos incluso nuestros propios programas de estudio, qué tan importantes son los contenidos y de qué manera los aprendizajes podrían pues promoverse si desarrollamos otras estrategias de trabajo, pero también si incorporamos estrategias digitales que pudieran hacer no solo más llevadero el programa o los contenidos de nuestras materias, sino sobre todo más significativos, ¿no? Hay hay un importante eje que no habría que olvidar en nuestras clases o incluso, y más en esta coyuntura que ha resaltado mucho, que son las grandes desigualdades. En ese sentido, sí habría que pensar en distintos planes, distintas estrategias para trabajar las desigualdades desde las clases, pero también con el uso de recursos digitales. Bueno, esta es un poco la idea de la plática. Yo agradezco mucho la invitación, agradezco su tiempo. Bueno, alguna duda, algún cuestionamiento, alguna pregunta que quisieran ustedes realizar, pues yo estaré al pendiente y con todo gusto les responderé sus inquietudes. Gracias y que pasen bonita noche.